ácidos orgánicos y en ácidos inorgánicos. Obviamente el ácido que ahorita nosotros nos compete es un ácido inorgánico, entonces no lo vamos a buscar en esta tabla A1B, sino en la de acá, en la tabla A1A, que es para ácidos inorgánicos, ¿ok? Los valores que están aquí o acá son valores de pKa. Bien, pues entonces aquí hay que buscar al ácido clorhídrico, ¿ok? Afortunadamente está acomodado esto en orden alfabético. Entonces está el carbónico, el crómico, el ciánico, y ahí se pasa al ferrociánico, terriciánico, germánico, y bueno, el clorhídrico. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente, a ver si lo encontramos, pero tal parece que pues no da, porque está acomodado en orden alfabético. Ya se pasa al peróxido de hidrógeno, el inuro y bueno, y más ácidos, ¿no? Ok, entonces no encontramos al ácido clorhídrico. ¿Eso qué va a significar? El hecho de no haberlo encontrado en la tabla con un valor de pKa en alguna de estas dos columnas. Lo que va a significar es lo siguiente. Cuando esto ocurra, ello significa que ese ácido es un ácido fuerte, ¿de acuerdo? Quiere decir que de él, de todo lo que ponga de él, se va a disociar al 100%. Todo se va a convertir en iones hidrógeno y en cloruros, en este caso, ¿sí? Entonces, todo lo que ponga de ese ácido va a convertirse justamente en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Pues iones hidrógeno y cloruros, ¿sí? Entonces se va a separar, va a estar totalmente desionizado, totalmente disociado, ¿sí? Al 100%. Y entonces hablamos de una alfa igual a 1 o 1% de alfa del 100%. Eso implica que el único que nos interesa es el ion hidrógeno, ¿ok? Porque los cloruros vienen siendo su contraión, de él no me interesa. Ahora bien, ¿dónde lo ubicaríamos? Como el ácido clorhídrico no tiene un valor de pKa, pues no es 1, no es 0, no es -3, no es 11, no es cualquiera de esos valores, ¿ok? Al ácido clorhídrico como tal no lo puedo ubicar en la escala porque no tiene reportado valor de pKa. Pero lo que sí puedo ubicar en la escala es el ion hidrógeno que se libera, que resulta de esa disociación al 100% que se da del ácido. Y este ion hidrógeno sí lo puedo ubicar, queda ubicado aquí, ¿ok? Entonces aquí es donde nosotros ubicamos al ion hidrógeno procedente del ácido clorhídrico. Entonces, ojo, no estamos diciendo que aquí está ácido, que en ceros está el ácido clorhídrico cloruros. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que de todo el ácido que yo tengo, por ser un ácido fuerte, se disocia al 100%, todo se convierte en iones hidrógeno, y esos iones hidrógeno que se liberaron del ácido clorhídrico son los que ubico aquí. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que yo estoy ubicando es al ion hidrógeno. No estoy ubicando al ácido clorhídrico en la escala, ¿sí? Es decir, yo no estoy poniendo HCl, porque si hago eso de poner aquí HCl, es como decir que el pKa del ácido clorhídrico es 0, y eso no es cierto, porque el ácido clorhídrico no tiene reportado valor de pKa. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es ubicar al ion hidrógeno que se desprende de ese ácido clorhídrico y que es en su totalidad. Es decir, si yo tengo una concentración de ácido clorhídrico 0.1 molar, es porque voy a formar una concentración de cloruros 0.1 molar
y por lo tanto una concentración de iones hidronio 0.1 molar, ¿sí? Y el que a mí me interesa es el ion hidronio. ¿Por qué me quedo con el ion hidronio y no con los cloruros? Porque los cloruros no tienen propiedades ácido-base, ¿ok? A ellos las reacciones ácido-base les tienen sin cuidado, no les interesan, no les agradan, no les llaman la atención y por lo tanto no buscan llevar a cabo reacciones ácido-base. Sin embargo, si hay otro tipo de reacciones que los cloruros sí les gustan. Por ejemplo, las reacciones de complejación, las reacciones óxido-reducción, las reacciones de precipitación. Es así. Cuando en un sistema en estudio se dan algún tipo de estas reacciones, ahí sí él participa. ¿Ok? Ese tipo de baile sí le gusta bailar a él. Pero cuando ese ritmo es reacciones ácido-base, la verdad es que no le gusta, no le entra eso. Bueno. Bien, entonces ya ubicamos en la escala a nuestros dos reactantes. Recuerden, siempre tengo que ubicar al que está en el sistema de valoración y al que tengo en la bureta. Este es el que está en el sistema de valoración porque es mi analito y normalmente los arreglos, los montajes de valoraciones generalmente se hacen así. El analito va en el vasito y el valorante va en la bureta. Bueno, ya que están ubicadas, sabemos que esto es una base, que esto es un ácido, que los ácidos y las bases pueden reaccionar y vamos a ver si de acuerdo a cómo están acomodados, esto es una reacción. Y en efecto, aquí será una reacción entre ambos. ¿Qué pasó, Guillermo? Duda, profe. Usted nos comenta de cómo se encuentra para la valoración, donde el analito lo tenemos en el vaso y la bureta la tenemos llena con el valorante. Es una pregunta un poco, pues más que nada por curiosidad, pero ¿se puede llegar a dar el caso que sea al revés? Ahora sí que el analito esté dentro de la bureta. Y tu valorante está en el vasito, claro, Así es. Guillermo, es una pregunta muy válida y está bien porque esto significa que no necesariamente siempre deba de hacer este arreglo, que el montaje siempre sea el analito en el vasito o en el sistema a valorar y el valorante en la bureta. Hay ocasiones que por ciertas razones se invierte los reactantes, es decir, como tú bien mencionas, el valorante en el vasito y el analito en la bureta. Y esto es por cuestiones a veces prácticas. A veces es más práctico tener al valorante en el vasito y el analito en la bureta. ¿En qué casos generalmente se ocurre esto? Generalmente esto ocurre cuando mi valorante no es considerado un patrón primario. Entonces, cuando eso sucede, tengo yo que estandarizarlo a mi valorante. Y entonces muchas veces, para llevar a cabo esa estandarización, pues se debe de hacer uso de un patrón primario. Y entonces en esos casos, el patrón primario se pone aquí, que funciona como valorante, y en la bureta se queda al que yo quiero estandarizar, que en realidad vendría siendo en este caso como ese analito, ¿ok? Entonces, este es de los casos más frecuentes en los cuales ocurre eso. Para que quede más claro, el ácido clorhídrico no es considerado un patrón primario, porque para empezar tiene un peso, una masa molecular baja, no es muy puro, su pureza anda como del 35%. Entonces, eso hace que este reactivo, este compuesto no sea considerado un patrón primario. Por lo tanto, no sería como de elección para ser un valorante. Y sin embargo está como valorante en nuestro ejercicio. Bueno, está como valorante porque primero se tuvo que valorar previamente, ¿ok? Es decir, se le tuvo que conocer perfectamente su concentración, porque el problema de los compuestos que no son patrones primarios es que no es muy fácil calcularle su concentración por su baja pureza, por su peso molecular
bajo, porque es higroscópico, porque no es estable. Entonces, por eso, esta concentración pues quedaría como dudosa. Entonces, en ese sentido hay que valorarlo. Y entonces, como tengo que valorarlo, se convierte en el analito, porque es como este que quiero valorarlo para saber qué contenido hay o qué concentración hay. Pero en ese caso se queda en la bureta. Entonces, en realidad es mi analito, pero se quedó en la bureta. Y ya busco un patrón primario que sí me ayude, en este caso una base, que me ayude a conocer este. Y entonces, como este me va a ayudar a conocerlo, y este es un patrón primario, pues funcionaría como mi valorante. Entonces, en este caso, el valorante está en el vasito, y al que yo le quiero conocer su concentración, el analito quedaría en la bureta. Es uno de los ejemplos clásicos que ocurre cuando no son patrones primarios y hay que valorarlos. Bueno, el término adecuado es estandarizarlos, es decir, conocer realmente su concentración, para que una vez que yo conozca perfectamente su concentración, se le llama entonces ya un patrón secundario. Y ya siendo un patrón secundario, ya se puede utilizar como valorante, aunque de entrada uno pudiera decir, híjoles, ¿y cómo lo estamos usando como valorante si no tiene una masa molecular alta, su pureza es baja? Ah, porque previamente se estandarizó. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando ustedes detecten eso, eso significa que debe de haber habido una previa estandarización de este valorante, de este compuesto, porque no cumple con algunos requisitos. Con solo no cumplir uno de patrón primario ya hay que estandarizarlo. Nada más que como en las valoraciones ácido-base siempre hacemos uso de ácidos fuertes o de bases fuertes, es lo más clásico, lo más recomendable. Generalmente los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, pues no cumplen con ciertos requisitos de patrón primario. Lo mismo le pasa a las bases, ¿eh? Esa potasa, ese hidróxido de sodio, generalmente pues no son patrones primarios, pero por ello se estandariza. Y ya una vez que están estandarizados, como fue lo que hicieron en su práctica de la valoración del naproxen, ese hidróxido tuvo que haber estado previamente estandarizado. ¿Ok? Y entonces sí ya lo puedo utilizar. Pero sí, ese es un ejemplo de lo que ocurre con lo que menciona Guillermo. ¿Ok? Ese es un clásico ejemplo. Y si no, pues también, si les apetece ponerlo al revés, se puede hacer. Hay ocasiones que hay algunos reactivos que en la bureta las mancha. Por ejemplo, el permanganato de potasio, el dicromato de potasio. Son reactivos que como son muy oxidantes, a veces manchan el material de vidrio. Entonces, a veces, por esas razones, aunque son valorantes, y sí son estándar primarios, ellos sí, porque sí cumplen con esas cualidades, sin embargo, a veces, se prefiere mejor ponerlo en el vasito para que no dañe, para que no ensucie la bureta. Claro, se pueden limpiar, pero pues sí, vamos, una chamba extra que hay que hacer y se limpia con ácido sulfúrico, pero bueno, pero implica tenerlo que limpiar, ¿no? Entonces, en esos casos, si me quiero evitar esa fatiga de tener que limpiar posteriormente la bureta, y más si se queda mucho tiempo, si están ahí mucho tiempo en la bureta, se empieza a dar este tipo de cuestiones. Cuando es rápido, no hay ningún problema, pero si ya pasa mucho tiempo y luego si también no tengo la precaución de limpiarla, enjuagarla, ya cuando la voy a guardar, pues se pueden quedar residuos sin manchar esa bureta. Entonces lo que se hace es mejor ponerlo en el vasito y ya, ¿no? Me evito ese problema. Total, de que se manche un vasito de precipitado a una bureta, pues sale más barato el vasito que la bureta, ¿no? Pero bueno, pero sí, muy buena pregunta, Guillermo, ¿vale? Y de que, bueno, entonces pues ya están ubicados nuestros reactantes y pues entonces ya podemos escribir nuestra reacción. Nuestra reacción justamente sería el benzoato. Entonces aquí tendría al benzoato. Voy a hacer reaccionar con
el ion hidróneo proveniente del ácido clorhídrico, ¿ok? Y la escala de predicción de reacciones no solamente me predice la reacción, no solamente me dice si se lleva a cabo. De acuerdo a cómo están ubicados, eso significa que sí, si es espontáneo. Y no solamente me dice que estos son mis reactantes, sino también incluso la misma escala me dice quiénes son mis productos. Entonces, por eso es muy recomendable trazar una escalita como esta, pues para que yo pueda saber también quiénes son mis productos. En este caso, mi producto sería, pues, el ácido conjugado del benzoato, es decir, el ácido benzoico. ¿Ok? Y ya, ahí estaría mi reacción. Una reacción que está balanceada, que está perfectamente conocidos los coeficientes estequiométricos, porque aunque no se colocan aquí, aquí hay unos unos, ¿ok? Y lo cual me indica que esta es una estequiometría 1 a 1, ¿ok? Entonces ya, con esto ya tengo palomita en mi primer inciso. Ya tengo planteada mi reacción, la cual está balanceada, y ya le conozco, por lo tanto, los coeficientes estequiométricos. Ahora, ¿qué sigue? Pues calcularle su constante de equilibrio. Yo necesito conocerle aquí la constante de equilibrio de la reacción, ¿sí? Para ello, ¿de qué nos vamos a apoyar? Pues nos vamos a apoyar de un procedimiento que se conoce como ley de Hess, ¿ok? Entonces, vamos a tener que hacer uso de ley de Hess. Olvídense ya de, quizás, sobre todo a algunos de ustedes, si les pasó por la mente calcular esa constante de equilibrio con ley de acción de masas. Olvidémonos ahorita de que la ley de acción de masas nos va a ayudar a calcular constantes de equilibrio. Nos va a ayudar a calcular otro tipo de cosas, pero constantes de equilibrio no. De aquí en adelante, es decir, de aquí a la básica, la aplicada, la instrumental, sus 3 asignaturas que llevan de analítica, cada que les pidan calcular una constante de equilibrio, lo van a tener que hacer por esta vía. Bueno, salvo las reacciones óxido-reducción, que ya en su momento, cuando las revisemos, les explicaremos ahí cómo se calcula la constante. Pero de ahí en fuera, todas las demás es a través de la ley de Hess para hacer el cálculo de esta constante de equilibrio. Ahora, ¿en qué consiste esto de la ley de Hess? Pues en estar sumando equilibrios químicos a los que sí les conozco su constante. Aquí la pregunta sería, ¿qué equilibrio conozco que me ayude a llegar al equilibrio de mi interés, que es este, y al cual le quiero conocer su constante de equilibrio, porque ahorita es desconocida, esta no la conozco. Entonces, ¿qué equilibrio me puede ayudar para que justamente yo pueda hacer eso? ¿Qué pasó, Guillermo? Nos serviría el... Bueno, es lo que iba a comentar sobre, ahí es donde nos sirve la constante del agua, la KW. Ok. En efecto, hay ocasiones... ¿qué pasó, Edgar? Que yo quería dar la respuesta de que íbamos a usar, pero Ok, si ok. quiere después de que explique de lo del Ajá. agua. Ok. Sí, ya, gracias. Sí, miren, a veces es como muy frecuente luego pensar en el equilibrio del agua, de la autoprotólisis del agua. Y no está mal, o sea, es un equilibrio que nosotros de alguna manera identificamos rápidamente, que nos damos cuenta de cuál es el equilibrio que yo debo de plantear, y es válido. Aquí la cuestión es que hay que usarlo, hay que usar el equilibrio del agua cuando yo vea en el equilibrio que le deseo calcular su constante, que esté el agua. ¿Okay? Si yo no veo la presencia de agua en el equilibrio que le quiero calcular su constante, pues no tiene sentido colocarlo, porque yo solito me estaría enredando, ¿ok? Yo solito de alguna manera estaría obstaculizándome para llegar, porque tendría luego que ver cómo quito esa agua que en este equilibrio no está, ¿ok? Entonces,
vamos a colocar ese equilibrio del agua cuando la veamos, ¿ok? Cuando veamos en el equilibrio el agua, entonces sí, inmediatamente que se nos venga a la mente y plantearlo, ¿ok? Bueno, entonces, sin embargo, para este caso no nos serviría, porque en el equilibrio que tenemos aquí no está el agua, ¿ok? No aparece, no es necesario, entonces no la colocamos. También les comento que ese equilibrio del agua, conforme vayamos avanzando, aunque yo lo vea en mi reacción, hay que ponerlo siempre hasta lo último, que sea el último equilibrio que yo coloque. Quizás ahorita que estamos empezando a realizar la ley de Hess y que está aplicada a reacciones ácido-base, bueno, está bien. Si ven el agua en el equilibrio al que le quiero calcular su constante, está bien, pónganlo como la primera opción, ¿sí? Pero que consideren que en un futuro, conforme vayamos avanzando, este equilibrio siempre sea el último, porque ustedes lo verán, sobre todo cuando ya estén en la química analítica aplicada y cuando ustedes estén trabajando con reacciones óxido-reducción, hay ocasiones que esa agua sale no por el equilibrio propiamente de autoprotólisis del agua, sino sale porque hay otros equilibrios que contienen esa agua, ¿ok? Entonces, si yo la pongo desde el principio, pues estoy otra vez obstaculizando el cómo después voy a quitar el sobrante de agua que tengo, el exceso de agua que tengo y que no se ve reflejado en la reacción que yo quiero. Bueno, en fin, el punto es que ahorita vamos a prescindir de ese equilibrio porque no aparece en nuestra reacción, ¿ok? No aparece el agua. Si apareciera el agua aquí o apareciera el agua del lado de los productos, pues entonces lo usaríamos. Bueno, dicho eso, ahora sí, Edgar, ¿de qué equilibrio nos vamos a apoyar? Bueno, nosotros tendríamos la constante de formación de este ácido que viene dada a partir del pKa. Entonces, como nosotros ya la tenemos, pues me parece que la escribimos directamente. Sabemos que el pKa del ácido es de 4.20 y si revisamos nosotros la reacción que tenemos justamente en lo que veníamos revisando de la tabla de la tesis, podemos ver que es el mismo equilibrio. Entonces, por eso tenemos la constante de equilibrio como 10 a la 4.20, que es lo mismo que, bueno, el pKa. Bueno, creo que es así. Ok, bueno, mire, lo que nos está comentando Edgar es lo siguiente. Ustedes conocen un equilibrio que de alguna manera cuando empezamos todo esto del tema de ácido-base, fue uno de los primeros equilibrios con los que estuvimos trabajando. Y es el siguiente, miren. Déjense los pongo aquí. Creo que está por aquí. Aquí está. Ustedes ya conocen este equilibrio que está aquí, que es el equilibrio de disociación de un ácido, ¿ok? Pero no de cualquier ácido, es de un ácido monoprótico. Ah, y curiosamente el ácido con el que yo estoy trabajando también es monoprótico porque solamente tiene reportado un valor de pKa, ¿ok? Entonces, yo podría aplicar este equilibrio al ácido de mi interés, que es el ácido benzoico, ¿sí? Si yo se lo aplico, pues estaríamos de acuerdo que me va a quedar algo así. Ahorita se los comparto en el cuaderno, pero me quedaría lo siguiente. ¿Ok? Es decir, vamos a tropicalizar esto. En lugar de ser HA, cualquier ácido, va a ser el ácido benzoico con el que estoy yo trabajando. En lugar de ser cualquier base, es el benzoato. Y entre ellos, pues, va a estar en equilibrio, o se va a estar transfiriendo entre ellos un ion-hidrógeno. Bueno, entonces ahorita eso lo van a ver. Y también otra cosa que sabemos, que espero que con ver este equilibrio ya ustedes estén ubicando la constante que se le va a asociar a este equilibrio químico,
cuya constante de equilibrio, espero que todos estén ahorita diciendo que es una Ka, ¿de acuerdo? Entonces, la constante que yo voy a tener para ese equilibrio es una Ka, ¿ok? Bueno. Y que bueno, yo le puedo escribir esta expresión de la ley de acción de masas y bla, bla, bla. Pero bueno, ahorita lo importante es saber que le va a quedar asociada una constante de equilibrio llamada K y que este equilibrio hipotético, porque estas especies son hipotéticas, es cualquier ácido monoprótico, cualquier base conjugada de un ácido monoprótico. Pero que yo puedo tropicalizarlo y aterrizarlo a lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo aplico eso, me quedaría algo así. Me quedaría que en lugar de poner HA, es ácido benzoico. Su base conjugada es el benzoato y entre ellos se va a estar movilizando un ion hidrógeno. ¿Ok? Entonces, este es el equilibrio. Y a este equilibrio, por ser la disociación del ácido, en este caso del ácido benzoico, su constante de equilibrio la puedo etiquetar como una K, porque yo sé que toda K es la disociación de un ácido en su base conjugada y en iones hidrógeno. Bien, ahora, ¿cuánto vale esta K? Lo puedo conocer, porque afortunadamente yo conozco que su valor de pK, que era lo que nos mencionaba por ahí, Edgar. Yo conozco este valor de pK. Si yo conozco el valor de pK, puedo obtener el K. ¿Cuánto valdría el K entonces? Y es a la menos 4.2. Eso, 10 a la menos 4.2. ¿Ok? Vale. Ahora bien, recuerden que la ley de Hess consiste en utilizar equilibrios a los que sí les conozco su constante para ver de qué manera esos equilibrios los acomodo a mi conveniencia para llegar al equilibrio deseado. Entonces ustedes comparan el equilibrio deseado, el de mi valoración, con este equilibrio que está acá, pues díganme ustedes si no se ven muy parecidos este con este. Si ustedes observan, son las mismas especies químicas. Ácido benzoico, un ácido benzoico. Benzoato, benzoato. Ion hidrógeno, ion hidrógeno. Entonces, en especies químicas, pues contiene todas. La única diferencia que hay entre este equilibrio y este es que este se está disociando y este se está formando. No sé si escucharon a Edgar, hablaba de la formación del ácido benzoico. Entonces, ¿qué significaría eso? Que si yo este equilibrio lo pongo al revés, pues llego justamente al que deseo. ¿Ok? O sea, lo único que hay que hacer para que este equilibrio, al que ya le conozco su constante, se parezca al equilibrio de mi valoración, es solo invertirlo. ¿Ok? Y en el momento en que yo lo invierto, entonces ya tengo el equilibrio que deseo. Pero si yo invierto el equilibrio, la constante también la tengo que invertir. ¿Ok? Y si yo invierto esta constante, ¿cuánto me daría ese valor? Sería positivo el exponente, ¿no? Ok, ¿cuánto Ángel? 10 a la 4.2. Eso, en efecto. Entonces eso significa que si al invertir el equilibrio, llego al equilibrio que deseo, y al invertir la constante, llego al valor que nos acaba de decir Ángel, eso significa entonces que la constante de equilibrio que yo estoy buscando vale ni más ni menos lo que nos acaba de decir Ángel, es decir, que la constante vale 10 elevado a la 4.2, porque este valor es el inverso de este, ya que este equilibrio
es el inverso de este. ¿Sí? Entonces, en la ley de Hess, yo puedo combinar desde un equilibrio hasta varios. Para este cálculo de constante de equilibrio bastó con un equilibrio químico, porque afortunadamente contenía las especies que yo necesitaba y lo único que había que hacer era invertirlo, voltear el equilibrio. Si yo lo invierto y yo lo volteo, entonces también esta constante la tengo que invertir, la tengo que voltear de alguna manera. Claro, no se refiere a voltearla como un calcetín, pero sí invertir el valor. Y entonces por eso es que llegamos a esta cantidad. Y por lo tanto, esto sería ya nuestro valor, ¿ok? Tendríamos una constante de equilibrio de 10 elevado a la 4.2. ¿Sí quedó claro cómo vamos a aplicar la ley de Hess? Sí, profesor. Ok. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, si, no sé, llega a ser como en el examen el caso de que solamente tengamos un equilibrio, así como ahorita, podríamos poner como la respuesta solamente así, la ley de Hess, el equilibrio anterior y ya después en la respuesta pues solo poner la constante de formación positiva. ¿Sí me explico? Sí, o sea, mira, ya sea que tú lo quieras, como dices, pones este equilibrio, bueno, por lo que te entendí, Carla, es que pongas tú este equilibrio y que ya simple y sencillamente después lo pongas invertido con el nuevo valor, ¿sí? Ajá, sí, solamente eso. Exacto, y quizás ahí es donde viene, que de hecho ahorita me acordé de algo que nos solicitó ella, ahí es donde también, si tú quieres, entra a reforzar la conclusión. Porque, ¿qué dirías tú? O sea, tú nomás pones esto, cuánto vale la K, después ya pones tu reacción de valoración ya con la constante que te da, y bueno, pareciera ser que no hay más explicación ahí, ¿no? Pero sin embargo, tú podrías decirle que para el cálculo de la constante de equilibrio, que te dio un valor de 10 a la 4.2, fue el resultado de haber aplicado una ley de Hess, una ley de Hess en la cual solo requeriste de un equilibrio químico, que ese equilibrio químico era el equilibrio de disociación del ácido correspondiente, no sé, el perenganito, el que te hayan puesto en el examen, ¿ok? Al cual se le conocía su valor de pKa, si quieres lo pones, pero aquí lo importante es que por lo tanto con ese valor de pKa puedes calcular su Ka, que vale tanto. Y como el equilibrio de disociación de ese ácido es el inverso del de equilibrio de valoración, pues entonces la constante de equilibrio buscada debe de ser igual al inverso de la K. Y ya, con eso que hayas puesto en las conclusiones, prácticamente me estás diciendo, y me estoy dando cuenta, que en efecto aplicaste una ley de Hess, que para aplicarla fue con un solo equilibrio, que fue la disociación del ácido en cuestión, y que como ese equilibrio es el inverso del que tú deseas, del de valoración, pues entonces la constante de equilibrio buscada debe de ser igual al inverso de la Ka de la disociación de ese ácido. Y ya con eso queda. Aquí no se hacen muchos cálculos, si te fijas, pero con la conclusión refuerzas justamente o estás explicando lo que hiciste, al menos aquí, mentalmente, ¿ok? Porque aquí, pues no se refleja mucha información, si quieres verlo así. No sé si haya quedado claro, Carla. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Ahora, regresando, por ejemplo, a la reacción, en la reacción también tengo que dar alguna conclusión, porque bueno, estamos haciendo esto para cada una de las respuestas que hay que dar. Bueno, pues decir que obtenemos esta reacción, no sé, la que coloqué como respuesta o la que puse en el inciso A, la cual fue el resultado de plantear una escala de predicción de reacciones, en la cual se ubicó quiénes eran los reactantes, fulanito y perenganito, ¿sí? En lo cual vimos
que tenían una ubicación que sí corresponde a una reacción espontánea y que por lo tanto la reacción es posible que se dé teniendo como producto a perenganito. Y tanta, y ya con eso queda más que dicha ahí mi conclusión, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? Claro, si alguien ya se quiere ir más pro con esto de la explicación, incluso podría hablar de que para ubicar a este ácido, bueno, al ácido clorhídrico, en realidad no se está ubicando al ácido clorhídrico en la escala, sino lo que se está ubicando es al ion hidronio que proviene de la disociación completa o que se da al 100% de este reactivo o de este ácido clorhídrico, ¿no? Y que lo ubicamos en cero, ¿no? Ya si se quieren ver más pro. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta o duda. Profesor, ¿no se podría calcular el pK del ácido clorhídrico? ¿No se podría? El pK del ácido clorhídrico. No, mira, hay intentos que se hacen, porque sí se han hecho, a veces hay libros que vienen reportados justamente con valores negativos. A veces viene como -3 o algo así, ¿no? Algún valor así por el estilo, para ácidos que son muy fuertes. Sin embargo, pues tener un valor de -3, de alguna manera se sale de mi escala, ¿ok? Está fuera de mi escala, y entonces de alguna forma pues quedaría de todos modos fuera de ella, sobre todo porque la escala la tenemos acotada de 0 a 14. Ahora, ¿por qué lo puedo calcular o por qué puedo arrojarme un valor? Porque pues sí, de que lo puedo calcular, pues sí, lo puedo calcular como tú dices, ¿no? Ahora sí que apegándonos a tu pregunta, que si lo puedo calcular, pues sí, porque la manera de calcular este tipo de valores de constantes es a través de programas computacionales, ¿no? Hayan por ahí, pues como en los 90s, había por ahí un programa llamado TREAN, otro llamado SQUAT, en donde tú le metías una serie de información, valores, generalmente eran valores de absorbancias, porque tú generabas espectros de absorción de los compuestos, por ejemplo, no sé, del ácido benzoico. Vamos a suponer que el ácido benzoico, preparabas una cierta concentración de él, lo metías al espectrofotómetro y obtenías su barrido, ¿no? Ya de aquí a un año que estén en la instrumental, porque primero tienen que pasar la aplicada y luego ya la instrumental, ya vas a ver ahí qué es esto de los barridos. Incluso también en la aplicada, sí, cierto, el siguiente semestre ya van a empezar a ver también qué es esto del barrido. Bueno, pues se meten una serie de barridos a estos programas, y entonces los programas lo que hacen es una serie de iteraciones dentro de su algoritmo, y al final del día, pues te entregaban un resultado, ¿no? Y bueno, ahora sí que matemáticamente, pues el algoritmo puede hacer una serie de cuestiones, de cálculos, para arrojarte un número. Entonces ahí lo puedes calcular, sí, me dio -3, ¿no? O me dio -2.5, o lo que tú gustes y mandes. Pero aquí es cuando ya viene después la parte química, o sea, porque el programa, pues nada más lo hace a través de puras cuestiones matemáticas, pero esto no necesariamente significa que tenga un sentido lógico químicamente hablando. Es, por ejemplo, la ecuación, como por ejemplo cuando resolvemos la ecuación de segundo grado, como por ejemplo esta, ahí otra vez que, bueno, está bien para que me puedas buscarla acá. Es como lo que sucede también con esto. O sea, para resolver esta ecuación de segundo grado, pues yo sé que aplico la chicharronera, ¿ok? Pero esto al final de cuentas ya es una cuestión matemática, por eso yo les digo, hasta aquí ya es química analítica, lo que sigue es matemáticas. Aquí, de acuerdo a la ecuación para la resolución de una ecuación de segundo grado, pues tú tendrías dos raíces,
¿ok? Una positiva y otra negativa. Que eso, por lo tanto, te va a arrojar una alfa positiva y una alfa negativa. Y ya, pues sí, tú tienes los dos valores, pero ahí después, ya una vez que tienes o resolviste matemáticamente el dilema de cuánto vale esto, ahí es donde después viene la parte química, porque tú dices, a ver, pues si yo tengo dos valores, uno positivo y otro negativo, o quizás los dos positivos, ¿no? Pero la cosa es que el bueno debe de estar dentro de este intervalo. Entonces, si por alguna razón esa alfa me dio negativo, pues sí, o sea, yo esperaremos que la calculadora no se haya equivocado y que yo haya sido cuidadoso al meter los valores. Pues sí, me da negativo, pero eso no significa que yo tengo una fracción o un grado de disociación negativo. Entonces, ¿qué hago? Lo descarto. Digo, no, con este no me puedo quedar, aunque matemáticamente haya estado bien resuelto, ¿no? O cumpla con la ecuación de segundo grado. Y entonces ya te quedas con el otro. Por eso es que normalmente cuando la resolvemos les decimos, no, pues aunque diga que, aunque sabemos que en una raíz siempre te da una positiva y una negativa, nos quedamos siempre con la positiva. ¿Ok? Entonces lo mismo sucede acá. Es un algoritmo, hace una serie de cálculos dentro de esa caja negra, pero ya cuando te arroja el resultado es cuando ya tú tienes que tener el criterio químico como para decir, bueno, y el valor que me está dando es correcto, e incluso después hay que probarlo, también hay que buscar otra manera de cómo corroborar que el valor es correcto, ¿no? Entonces ahí pasa eso. Si a ti te arroja un valor el programa, te digo estos que había en la década de los 90, de 1990, estoy hablando del siglo pasado, pues estos programas, pues sí, te daban esos valores y ya tú tenías que ver si el valor era correcto. Entonces aquí lo que normalmente aplica es que, bueno, o sea, ok, es -3 o es -1, pero tiene sentido lógico pensando en que nuestro medio de disolución es agua y que por lo tanto nuestros acotamientos de la escala es de 0 a 14 porque estoy considerando que el medio es acuoso, pues entonces ahí como que es difícil poder meter ese valor en la escala, ¿no? Sabiendo tú que tienes estos acotamientos, claro que también son bajo ciertas condiciones, ¿no? Es decir, de cierta temperatura, cierta presión y cierta concentración. Pero entonces es ahí cuando lo recomendable es, pues, tomártelo con calma y decir, pues sí, está aquí el valor, es menos 2.5, pero ¿qué tan válido es meterlo en la escala? Ahora, lo podrías meter, vamos a suponer que tú dices, pues yo lo meto, porque de meterlo, pues no cuesta ningún problema, lo único que haces es extiendes esta escalita, le pones por aquí el -1 y ya, ¿no? Y colocas ahí según tu par. Sin embargo, al final de cuentas, lo que estamos viendo es que es un ácido que sigue estando más abajo que el ion hidronio. Y si ya de por sí el ion hidronio es el ácido más fuerte, pues con más razón ¿no? Y digamos que para evitar pues ese tipo de contradicción entre lo que me da el programa computacional y lo que yo químicamente sé que de acuerdo al agua debe estar dentro de este intervalo, pues lo recomendable es mejor no colocarlo y decir, como se disocia al 100%, se genera la misma cantidad, en este caso la misma concentración de iones hidronio, y entonces, pues ya lo ubico aquí y me dejo pues de problemas, ¿no? Pero de que se puede calcular, claro, aunque se pueden calcular y ya depende de cada uno si es o no conveniente hacer uso de ellos. Sobre todo porque recuerden que nos basamos en modelos, o sea, gran parte de la explicación de lo que pasa en la naturaleza es a través de modelos. Y los modelos, pues a veces se diseñan con tal de que las cosas se simplifiquen y que sea, pues, más sencillo de trabajarlo, ¿no? Más sencillo de poder hacer los planteamientos y hacer la comprensión. Porque, por ejemplo, en este modelo estamos asumiendo que el ion hidronio es H+, pero en realidad aquí sería H3O, y si es H3O, entonces aquí sí tendría que balancearlo con agua. Y entonces ahí sí, Guillermo,
inmediatamente tendría que pensar en el equilibrio de formación del agua porque el agua está apareciendo de este lado. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema viene cuando tengo que calcular esta constante, porque eso complica un poquito la cuestión este, de cómo quito los OHs. Van a aparecer unos OHs por ahí que me van a costar trabajo quitarlos. O sea, si se lo empiezan a imaginar, tengo agua de este lado, entonces de este lado va a estar el agua, del lado izquierdo va a estar el ion hidrógeno, sí, pero también va a estar el hidróxido. Y después, ¿cómo quito el hidróxido? Entonces, es complicarme las cosas. Entonces, para, digamos, facilitar un poco la comprensión, pues mejor resumimos el modelo, simplificamos el modelo y lo trabajamos así para que sea más fácil para nosotros dar respuesta a ciertos cálculos y predicciones. No sé si me explico, Ángel. Sí, profesor. Ok. Es que ya había sacado ¿cómo se llama? Me déjale enseñar a ver si puedo. Ya no te entendí lo último, Ángel. ¿Qué pasó? ¿Sí me veo? Ah, mira, no sé porque como tuve que... Sí, Mire, ve. ya te vi. A ver, ¿qué pasó? Mire, hice esto, mire. Usé la fórmula que está en el manual, que es la alfa por la concentración entre 1 menos la concentración. Y ya con esto obtuve yo el pK, digo, perdón, el K, y luego ya lo pasé a pK, me salió esto. Entonces, ¿sería correcto yo hacerlo esto en un examen o sería algo erróneo? Ah, ok. Que me dio 0.95. Ajá. Está casi uno, o sea, ¿sería correcto hacer eso o sería algo erróneo? Mira, no suena mal porque obviamente esa formulita, pues es una formulita que de alguna manera, pues aplica, ¿no? O sea, viene en el documento de referencia, es una formulita que yo podría utilizar, pero aquí la situación que yo le veo, aunque es cierto, alfa al cuadrado por la concentración de uno menos. Ah, es que la cuestión es que te dice la fórmula uno menos alfa, Ángel, mira, te lo voy a poner en pantalla. La fórmula en la parte del denominador es donde está el error, porque tú pusiste uno menos la concentración y la formulita es 1 menos alfa. ¿Ok? Es 1 menos alfa. Ah, sí, cierto. Entonces, cuando haces esa resta, te da 0. Y el problema Sí. es que cualquier número dividido entre 0, Indefinido, ¿no? ajá, está indefinido, o sea, matemáticamente no lo puedes calcular. Entonces, por eso es que no podrías sacarlo. Bueno, tú usaste esta. Sí, perdón, no usaste esta, usaste esta. Pusiste alfa que era 1 por la concentración que era 0.1, pero aquí le pusiste 1 menos la concentración y en realidad es 1 menos alfa. Entonces sería 1 menos 1 y 1 menos 1 te da 0 y aquí vienen los problemas para calcular justamente cuando tienes un denominador en donde vale 0. Por eso es que no aplica calcularlo de esa manera el K. ¿Sí, Ángel? Sí, ok, ya. Ok, pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien ese intento por querer encontrar el valor, me pareció muy osado de tu parte y estuvo bien, nada más que sí, aquí la cuestión era eso. Es más, incluso me pusiste a dudar, ¿eh? Porque sí me quedé chispales. Es cierto, sí se puede calcular, pero no, la cuestión es por esto. ¿Sí, Ángel? Sí, profesor. Pero bueno, estuvo bien. Bueno, bien, si no hay más preguntas, pues vamos a pasar a la cuantificación. Vamos a explicar cómo realizar esa cuantificación, que sería el inciso 3, supongo el C, algo así, en donde piden que cuantifique, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a requerir para cuantificar? ¿Qué datos consideran ustedes que son necesarios para poder hacer esa cuantificación? Bueno, por el momento dentro del inciso C nos pide la concentración molar nada más. Entonces tendríamos que saber
el volumen al punto de equivalencia y también pues nuestras concentraciones del valorante. Ujú. um, y el volumen de aforo. El Ok. punto de equivalencia. Bueno, Nos lo dices que que el yo volumen de considero, pero aforo. no sé si sea correcto. Ok, bueno, ahorita vemos si necesitamos el volumen de aforo. Hay otra cosa que nada más le falta a Edgar para indicarnos como los datos de primera mano que ahorita necesitamos para empezar. Ahorita esto es los datos que necesito para empezar a hacer mi cuantificación. En efecto, necesito el volumen del punto de equivalencia. Por eso ese es un dato que de alguna forma me lo van a tener que proporcionar o yo lo tengo que calcular en dado caso de que sea una cuestión experimental, pero por eso nos dan el volumen del punto de equivalencia, porque ese es un dato esencial que necesito. ¿Ok? Otro dato esencial que necesito es la concentración de mi valorante, ¿sí? Como nos acaba también de decir Edgar. Son datos que yo necesito. ¿Qué otra información necesito para poder entonces cuantificar a mi analito? Sabiendo que conozco el volumen que me gasté de mi valorante para alcanzar el punto de equivalencia y que conozco la concentración de mi valorante, porque aunque haya sido un estándar no primario, un patrón no primario, pues lo estandaricé y aún así pues ya puedo conocer esa concentración. ¿Qué pasó, Guillermo? Ahí podemos utilizar lo que tomamos de alícuota, profe. Sí, también de hecho la alícuota es un dato que vamos a requerir por ahí, pero hay algo más que me hace falta, que quizás sí lo consideran, sí lo toman en cuenta, pero a veces pasa desapercibido, o sea, no pasa como algo importante y a veces no pasa como algo importante por la simplicidad a veces de estas reacciones. Pero ¿cuál es el otro dato que necesito? El balanceo. Exacto, La así, estequiometría de la reacción, ¿no? la estequiometría de la reacción, el cómo es que reaccionan, la proporción en la cual reaccionan. Por eso es que a veces, cuando se les pide cuantificar, hay algunos que ni la reacción ponen, ¿ok? Porque como es tan sencillita, como es de estequiometría 1 a 1, y obviamente empezamos con esta estequiometría para que ustedes vayan dando sus primeros pasos, pues está bien, pero ya cuando después llegamos a óxido reducción, a complejos, que en complejos a veces ya se empiezan a complicar, a veces no, pero en óxido reducción ya a veces ya no se meten en la cuantificación y no se meten en la cuantificación porque justamente adolecemos de esto, adolecemos de que ahí ya no podemos considerarla 1 a 1, mientras que en la de ácido base, pues sí cuantificamos sin ningún problema, porque incluso ni ponemos esto, aunque claramente era necesario ponerlo. Es decir, para que yo pueda cuantificar, necesito una reacción química, ¿ok? Por eso es el fundamento de estos procedimientos, la reacción química, porque a partir de la reacción química bien establecida y del uso de los coeficientes estequiométricos, eso me va a ayudar a partir de tener uno, el valorante, poder conocer el otro, ¿ok? Pero eso es en base a la reacción. ¿Qué pasó, Guillermo? Sí, profe. Mire, yo tengo una duda y espero, y bueno, si nos pueda ayudar. Yo creo que a varios de aquí nos ha pasado. Con este modelo que vamos a llevar, podemos realizar la curva de valoración y bueno, de ahí nos puede explicar a detalle cómo se aplica la parte de, ¿cómo es? La ley de las tangentes para sacar el volumen de punto de equivalencia. Ah, ok. Sí, sí, sí. Este, ok. eh, Mira, si te fijas, hay un inciso, no sé cuál sea, pero bueno, hay un inciso que por ahí te pide que esboces la curva, que hagas el esbozo de la curva. Si quieres, nosotros esto que tú estás comentando se lo podemos aplicar al esbozo. O sea, no necesariamente, si quieres,
o bueno, si la inquietud sigue, lo podemos hacer con la curva. Ahora sí, trazar la curva teórica tal cual, y eso es muy fácil, ¿eh? Se traza en una hoja de Excel, se puede hacer muy rápido, se podría hacer así, pero si no, si con cubriendo nuestros incisos que tenemos, se lo podemos aplicar a ese que dice trazar el esbozo de la curva. Si de todos modos, aplicándole el método de las tangentes al esbozo no queda muy claro porque quizás tú quieres encontrar algo importante ahí, pues entonces sí vamos a tener que trazar la curva teórica de valoración, pero no es nada complicado. De hecho, si nosotros ya tenemos la tabla de variación de cantidades molares y planteamos las ecuaciones que se requieren para el cálculo del pH en cada uno de los estadios de esa tabla de variación de cantidades molares, vas a ver que es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Guillermo, si ahorita nos aguantas un momentito de aquí a que lleguemos al esbozo, pero sí vamos a llegar, y si quieres en el esbozo se lo aplicamos? Perfecto, profe. Sí, sin problema. Vale, vale. Y si de todos modos sigue habiendo dudas con algo de ese método aplicado al esbozo, pues lo trazamos la curva teórica de valoración. De hecho, ahorita por cuestiones de tiempo no lo hemos aplicado como tal, y no estaría mal hacerlo, para que vean ustedes que esto es muy fácil hacerlo en una hoja de cálculo. Aquí lo importante es que pues tener las ecuaciones que se van a utilizar. Pero sí, si quieres, lo revisamos. ¿De acuerdo, Guillermo? Sí, profe. Gracias. De nada. Bueno, entonces les digo, aquí la cuestión es la reacción, ¿ok? A ver, les dejo de compartir porque levantaron la mano y ya no veo. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si Guillermo la dejó arriba la manita. ¿Qué pasó, Edgar? Sí, esto no es tanto del ejercicio, nada más que ahorita que, no sé por qué, pero me acordé, una profesora nos había comentado acerca del regreso a clases después de Semana Santa. Ya sé que no es conforme a la clase ahorita del ejercicio, pero quería preguntar, porque tenía inquietud, si nosotros también vamos a regresar o cómo estaría, o nos avisaría. Sí, yo creo que aquí la cuestión es que yo les tendría que avisar porque justamente a nosotros no nos han avisado nada. O sea, es cierto, hay rumores por ahí, como por ejemplo el que menciona Edgar a partir de una de sus profesoras. Incluso hay algunos alumnos que quizás ya están tomando algunas asignaturas, ya sea de teoría o ya sea de laboratorio, pero hay muchos huecos. O sea, esto si lo están haciendo, en realidad lo están haciendo los profesores por iniciativa propia, no porque propiamente haya un documento oficial, y cuando hablo oficial, un documento que venga de rectoría, un documento que venga de nuestra dirección de la facultad o del consejo técnico de nuestra facultad. Entonces, es una cuestión que, pues no sé, a algunos profesores quizás les metieron miedo o no leyeron bien un comunicado que enviaron en su momento, en donde a los que sí les están pidiendo regresar es justamente a los administrativos. A los administrativos sí ya están, digámoslo así, como obligados, entre comillas, pero sí ya se les está pidiendo que regresen. Y cuando hablamos de administrativos, estamos hablando de vigilantes, que bueno, ellos siempre han estado ahorita ahí desde la pandemia, pero también estamos hablando de laboratoristas, de intendentes, de los que atienden biblioteca y hemeroteca, jardineros, todo ese tipo de personal que cae dentro de la categoría de administrativos. Pero hasta ahorita no hay ningún papel que esté obligando de alguna manera o que nos esté solicitando ya el regreso a profesores, ¿ok? Te digo esto, yo sé que hay cierta presión por ya un regreso, una cierta presión quizás también por ya cansancio y desgaste de estar desde casa,
una cierta presión en el sentido de que los laboratorios, sobre todo los laboratorios, están perdiendo esa parte esencial, porque obviamente no es lo mismo llevarlo de manera virtual, pero independientemente de todo eso que te menciono, pues no hay nada establecido, ¿no? ¿Y por qué nos estamos esperando, o por qué al menos yo sí me estoy esperando al papelito? Porque las autoridades nos deben de marcar cómo es ese regreso. Por ejemplo, tú ahorita de alguna manera lo acabas de decir y yo no te puedo responder. Preguntas diciendo, después de Semana Santa, no te puedo decir nada porque la autoridad no ha dicho, de las tres que te acabo de mencionar, no ha dicho que en efecto vamos a regresar después de Semana Santa. O a veces me preguntan, bueno, ¿y son nada más los laboratorios o son las teorías? Ese es otro vacío que hay. Inicialmente la propuesta eran puros laboratorios, no las teorías, porque justamente los laboratorios son los que requieren de esa presencia de ustedes en el laboratorio, ¿no? Pero eso complica las cosas, tanto a profesores como a alumnos, ¿no? Sobre todo, pues sí, a ambos no lo complica. Entonces, hay una serie de vacíos y hasta cuestiones laborales, porque, bueno, ustedes han de saber y lo sabrán cuando ya estén trabajando, que pues hay una ley federal del trabajo en donde se supone que al empleado le tienen que dar todo ese material de seguridad para desempeñar y hacer su trabajo. Y con esto de la pandemia, quieran ustedes o no, pues el implemento ya no solamente es la bata que nos daba la universidad o que nos da la universidad, sino que aquí ya vienen cosas como incluso los cubrebocas, como quizás una careta, como esto del gel. Entonces, son cosas que ahí, quieran o no, pues le recae un gasto a la universidad, ¿no? Y si de por sí su presupuesto no es muy amplio, es una universidad pública, pues de alguna manera tiene que ver cómo garantizar eso. Entonces, ¿qué le queda o qué sería más fácil para una autoridad? Pues no decir ahorita nada y nada más dejar a ver si alguien ya empieza a hacer olas para ver si empiezan a regresar, para quitarse todas esas cosas que legalmente deberían ellos de saber cómo es que lo van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay muchos vacíos, Edgar. Desafortunadamente, no te puedo responder prácticamente nada. Claro, sí está bien que me pregunten porque eso me ayuda a mí a hacer como una listita mental, porque bueno, no lo apunto, pero es una listita mental de qué justamente son cosas que no pude responder. Por ejemplo, una, ya lo anoté aquí, es ¿regresamos o no después de Semana Santa? Otra que me hicieron en un laboratorio fue, ¿y nada más es teoría o es laboratorio o son ambas partes? Otras que han hecho por ahí, ¿y cuál es el porcentaje ¿cómo le llaman? De aforo, el porcentaje de aforo para que estén en un laboratorio, en un aula. ¿Cómo se saca ese porcentaje? Porque en un escenario es muy fácil sacarlo, ¿no? Por el número de butacas, por el número de asientos, de localidades que haya, pues tú haces esa reglita de 3, que es una simple reglita de 3. Pero aquí, pues, tú metes sillas y es más, incluso, no sé si se les ha tocado ese tipo de situaciones en donde en el salón de clase no solamente están sentados, sino también hay parados, ¿no? O sentados en el suelo para tomar la sesión porque es un grupo muy saturado o porque todos están pidiendo llevarlo ahí. Entonces ahí, ¿cómo se sacan esos porcentajes, no? O sea, la verdad es que hay muchos vacíos. Yo por más vueltas que le doy, no le encuentro ahorita una solución a esto. Incluso, bueno, hay maneras también matemáticas para poder seleccionar y decir qué alumnos sí van y qué alumnos no van. Y está, por ejemplo, el método hungariano, está la inferencia difusa o borrosa, está algoritmos genéticos.
sea, son cosas que me he tratado de meter a estudiar y de ver para cómo resolverlo, porque yo me hago el escenario de repente ahí cuando tengo tiempecito y la verdad no encuentro la manera de cómo decirles a ustedes quiénes sí van y quiénes no van, porque también esto depende de la condición de cada uno de ustedes. O sea, tendríamos que preguntarles, y yo no sé si ya lo han estado haciendo, pues cuántas vacunas tienen, es decir, si ya tienen la primera, la segunda dosis, el refuerzo, cuestiones como cómo están ustedes económicamente hablando, porque quieran o no, esto también le pegó a la economía, y no sabemos también cómo está esa situación. Entonces, hay cosas que yo siento que por eso la universidad se detiene, porque tiene que hacer una evaluación, si en verdad lo quiere hacer bien, tiene que hacer una evaluación amplia de cómo es esto, y no nada más decir, pues sí que vengan y ya, porque te digo, como institución, y más siendo la universidad tan, ¿cómo le llaman esto? Bueno, que te apapacha, bueno, no me acuerdo ahorita, pues de cuidar, o sea, siempre ha cuidado de su gente, es decir, de su comunidad, administrativos, profesores, alumnos. Entonces, yo siento que por eso se detiene, porque sabe que si pasa algo, pues sobre quien van a ir es sobre la universidad, ¿no? Claro que si también nos saco el papelito, pues entonces digo, pues profesor, usted fue porque quiso, usted lo citó porque, pues bueno, así lo quiso, pero no había nada que lo obligara. ¿Sí me explicó? Entonces, yo al menos por eso, Edgar, me apego a lo que sacó la autoridad, que en este caso fue Consejo Técnico de Universidad, de la Rectoría, desde la Rectoría, en donde lo que dijo fue, hay que continuar el semestre 2022-2 como fue el 2022-1. Es decir, si en el 2022-1 algunas actividades se abrieron y ya se empezaron a dar en forma presencial, adelante. Pero si en el 2022-1 algunas de esas actividades siguieron en virtual, seguimos en virtual. Y en mi caso, pues así fue. O sea, mis clases, tanto de laboratorios como de teorías, en el 2022-1 fueron virtuales. Y entonces, pues yo me apego a eso, ¿no? Es más, bueno, he de decirles que nosotros como sección académica de química analítica hacemos siempre una reunión, siempre que inicia un semestre hacemos una junta general y acordamos eso, apegarnos a lo que habían dicho las autoridades, y lo último que habían dicho así como oficialmente era lo que ya se abrió, que se siga abriendo, lo que sigue virtual, que se siga dando así, pues para evitarnos problemas. Digamos que por eso hicimos eso. Claro que también he de comentarte que ya algunos profesores también de la misma sección de química analítica, pues ya también me empiezan a preguntar y nos empezamos a preguntar, porque te digo, hay así esos rumores, pero lo curioso es quién los detona, ¿no? O por qué los detona. Entonces, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que se pretende? Entonces, aquí lo mejor, al menos en mi caso, es ir siempre a lo oficial. Es como lo que pasa con las fake news y ese tipo de cosas que empiezan a tirar en redes sociales, ¿no? A mí te digo, por eso me preguntan, porque como la verdad yo no soy muy dado a las redes sociales, no me interesan, no me llaman la atención. Entonces es por eso que luego los profesores me andan preguntando, oye, ¿ya te enteraste de esto? ¿Y qué te gustaría que hiciéramos? Y por eso me empiezan a preguntar, ¿no? Pero yo aplicaría eso hasta que no esté el oficial, hacerle caso. Lo demás pues son rumores, pues sí, eso es lo que dicen. Yo ahí diría que lo mejor es que sigamos aprovechando ahorita como lo estamos haciendo y dejar que las cosas fluyan. Ahí sí no hay nada que podamos hacer, o al menos así lo veo yo, dejarlo que fluya y que en su momento las autoridades se deben de pronunciar por algo, pero lo tienen que hacer. O sea, no se puede dejar así de, pues, a ver si les gustaría, ¿no? O vamos a tirar este anuncio a ver si alguien responde y dice algo, ¿no? O vamos a decir esta cosilla a ver si alguien por ahí empieza a dar alguna idea o algo. Yo digo que ahí lo mejor es, pues sí, leerlo, verlo, pero pues nada más, ¿no? Es como lo que pasa cuando les dicen, no, la química analítica es muy difícil, vas a reprobarla, vas a tener que llevar 3, 4 veces y en extraordinarios y vas a hacer
circo, maroma y teatro, y no sé, pues no necesariamente, ¿no? O sea, uno puede decir, o a alguien, pues desafortunadamente así le fue, pero no te dice también por qué le fue así, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí, te lo tomas con un grano de sal, ¿no? Te lo tomas con calma, si lo escuchas, lo ves, si quieres de repente, cuando tengas tiempecito, empiezas a ver qué podía uno hacer, pero tampoco se mete uno en darle vueltas, en estar rumiando la idea, ¿no? Sobre todo si nada más la lanzó Perenganito y luego vas a ver quién es Perenganito y no es ni una autoridad, no es ni siquiera de la universidad, ¿no? Entonces dices, se le zafó ahí un tornillino, quizá qué pasa, ¿no? Pero pues ahí lo dejas. Bueno, yo sé que no te contesté tu pregunta, Edgar, yo diría que le continuemos y ya cuando la situación llegue, pues ya nos pondremos de acuerdo y veremos cómo vamos a solucionar esto y sobre todo cómo yo les voy a poder plantear una propuesta de regreso, pero ya con algo en firme, ¿no? Porque así pues solamente estaría divagando y estaría viendo qué onda, pero pues no podría aterrizar nada porque pues no, ese futuro no ha llegado, ¿no? No por algo dicen que pues el futuro pues no existe, ¿no? Todavía no está porque todavía no llega, entonces ¿para qué te preocupas por eso, no? Que el pasado ya fue, entonces ya no lo puedes cambiar, pues ya, ¿no? Entonces mejor vivimos el aquí y el ahora y sigamos disfrutando o atormentándonos con la clase del día de hoy, que todavía le falta 1 hora y 20 minutos. Bueno, Gracias, profesor. no de nada. Ok, vamos con la valoración. Entonces, vamos a proponer justamente nuestra reacción, ¿de acuerdo? Por eso una de las preguntas ahí mañosamente acomodadas en el ejercicio es justamente la reacción de valoración y que esa reacción sea cuantitativa, ¿ok? Porque esa es como la esencia para poder realizar nuestra cuantificación, ¿sí? Entonces, voy a volver a escribir esa reaccióncita. Vamos a volver a poner aquí, nada más espérenme. Ahorita se los comparto. Paternalista, es el término que se usa para apapachar a la gente. Punto 1 y 10 mililitros. Y vale. Bueno, entonces sí, se los pongo en pantalla. Bien. Ahí tenemos otra vez nuestra reacción, pero ahora ya le acomodamos justamente los datos que nos decía Edgar, ¿ok? El volumen del punto de equivalencia y la concentración. Claro que esta concentración es del ácido clorhídrico, pero recuerden que como es un ácido fuerte, yo podría ubicársela como a la concentración de los iones hidrógeno, ¿ok? Entonces, por eso es válida ponérselo ya como al ion hidrógeno, ¿ok? Bien. Ahora, con este juego de datos, que es la concentración y el volumen, nosotros podemos calcular justamente una cantidad, ¿ok? Que era por ahí una pregunta de uno de sus compañeros,
porque han de saber que en el laboratorio hubo examen. Entonces, pues sí, una concentración por un volumen, el resultado de esa multiplicación me da una cantidad, porque yo puedo multiplicarlo sin ningún problema. O sea, en la calculadora yo lo puedo hacer 10 por 0.1. El problema de la calculadora es que no me va a decir qué significado tiene este 1. Si son manzanas, si son dosis, si son milimoles, si son ladrillos. O sea, eso no me lo dice. Eso va a depender de lo que yo haya multiplicado. ¿Ok? Entonces, en este caso, el resultado de esta multiplicación es, pues, sus unidades son milimoles. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando por 1 mililitros. Si aquí hubiera multiplicado por litros, entonces serían moles. ¿Ok? Claro, en su momento yo no pude responderle a su compañero, porque bueno, era un examen, pero pues ahorita sí, ¿no? Ahorita todo lo que quieran preguntar, puedo contestárselos. El día del examen, desafortunadamente, se me olvidan las cosas, pero bueno. Entonces, normalmente lo que hacemos es una pequeña tablita, una pequeña tabla de variación de cantidades molares, en donde tengo un inicio, tengo un agrego, ¿ok? Y si ustedes quieren, pues pueden continuar con plantear el estado de equilibrio. Para llegar a un estado de equilibrio en una reacción hay que ponerle la parte de reacciona y la de equilibrio. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando yo hago esta multiplicación y me da 1, entonces eso significa que estoy agregando, porque recuerden que el que está en la bureta es el que yo agrego. ¿Ok? Estoy agregando o agregué 1 milimol. ¿Sí? Entonces, lo que puse ahí fue 1 milimol, porque una concentración por un volumen en mililitros me da un resultado cuyas unidades son milimoles, ¿va? Ahora, ¿qué representa? Aquí viene lo importante de lo que representa estas milimoles, esta 1 milimol. Debido a que esta cantidad de milimoles resultó de haber multiplicado por el volumen del punto de equivalencia, entonces eso significa que esta es la cantidad del punto de equivalencia. ¿Y qué significa ser la cantidad del punto de equivalencia? Significa que es la cantidad necesaria para que reaccione estequiométricamente, y ahí es donde entran lo de los coeficientes estequiométricos, a eso se refiere, la cantidad necesaria para que reaccione estequiométricamente con mi analito. ¿Ok? Entonces eso significa que yo, a partir de la estequiometría de la reacción y de esta cantidad, puedo, por lo tanto, conocer lo que tenía de analito. Eso es lo que yo estoy haciendo cuando calculo y conozco la cantidad que fue la necesaria para que reaccione estequiométricamente con mi analito. Porque con esta cantidad y apoyándome de los coeficientes estequiométricos, yo logro decir que inicialmente tenía 1 milimol de mi analito. ¿Ok? Porque la estequiometría es 1 a 1, es decir, por cada 1 mol me da, reacciona con 1 mol de benzoato. Entonces, por cada 1 milimol de mi valorante va a reaccionar con 1 milimol del benzoato, del analito. En realidad, con estas dos es más que suficiente para la cuantificación, pero si ustedes por alguna razón sienten la necesidad de terminar esta pequeña tablita o mejor dicho, este estado de equilibrio, pues lo podemos hacer. Es decir, yo sé que cuando uso el volumen del punto de equivalencia y estoy colocando la cantidad estequiométrica necesaria para que reaccione con mi analito, eso va a implicar que tanto el analito como el valorante son reactivos limitantes. Eso quiere decir que en su estado de equilibrio me va a tener que quedar epsilon y epsilon. Por lo tanto, ¿cuánto tuvo que haber reaccionado de cada uno de ellos? Pues todo lo que había, porque yo sé que del lado de los reactantes yo hago restas. Entonces, al hacer restas,
pues entonces estarán de acuerdo conmigo que 1 menos 1 me da 0, y eso lo representamos nosotros con el épsilon. ¿Cuánto es lo que voy a formar de milimoles de mi ácido conjugado? Siempre está en función del valorante, del reactivo limitante. Y en este caso, como el reactivo limitante es el ion hidronio, el valorante, y reaccionó 1 milimol, pues entonces tendrá que ser 1 milimol. ¿Pero por qué? Porque la reacción también es 1 a 1 aquí. ¿Ok? Entonces todo tiene que ver con los coeficientes estequiométricos. Pero resulta ser que también en este punto, que ya este equilibrio bien lo podría llamar punto de equivalencia, porque usé el volumen del punto de equivalencia para darme la cantidad necesaria que reacciona estequiométricamente con mi analito. También el benzoato, mi analito, es un reactivo limitante. Y entonces también, en función del benzoato, podría sacar lo que tengo del ácido benzoico. Reacciono 1 milimol, y como la estequiometría es 1 a 1, pues voy a producir 1 milimol. Y ya. Pero en realidad, lo importante está en haber encontrado este valor. Por eso les digo que con solo el inicio y el agrego es más que suficiente. Y con este valor es que nosotros vamos a hacer la cuantificación. Porque, ¿qué se supone esto? ¿Qué me está indicando haber encontrado 1 milimol de benzoato? Lo que me está indicando es que aquí encontré en mi vasito, porque recuerden que la valoración se lleva aquí, no por algo la bureta está ubicada en este vasito, quiere decir que en este vasito encontré 1 milimol de benzoato, ¿ok? Aquí es donde encontré 1 milimol de benzoato. Ahora, ¿cómo llegó esta milimol de benzoato aquí? ¿Por generación espontánea? No, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegó aquí? ¿Quién trajo esa milimol aquí? El agregado de la muestra. En este caso, los 15 mililitros de alícuota que yo coloqué en este vasito, en este sistema. ¿Ok? Entonces, esa milimol llegó gracias a estos 15 mililitros. Entonces, yo puedo plantear una regla de 3 o un factor un factor de conversión para empezar a hacer ya operaciones, ¿ok? Para ir y conocer qué concentración tengo aquí y qué concentración tengo acá, porque si ven y leen el texto del ejercicio, dice que hay que encontrar en la solución A la concentración molar y en el producto comercial en concentración porcentual masa volumen. Entonces, vamos a ver qué concentración molar tengo aquí, sabiendo que tengo 1 milimol en 15 mililitros. Pero estos 15 mililitros de alícuota no son cualquier alícuota, son disolución A, ¿ok? Estos 15 mililitros son de la disolución A. Ah, qué curioso. La concentración me la están pidiendo en la disolución A, en molar. Entonces, a alguien se le ocurre algo, alguna estrategia para encontrar esa concentración. Ok, no se preocupe. Yo ahorita me encargo de darles esa estrategia. Hay muchas, ¿eh? Hay varias maneras de hacer. Voy a hacer un poquito la más palachuda, la más larguita, porque al final de cuentas siento que es la más lógica, la que de alguna manera me permite ver cómo están las cosas, qué es lo que está sucediendo. Yo sé de entrada que tengo 1 milimol, yo sé que tengo 1 milimol de ese benzoato que llegó ahí gracias a 15 mililitros de la disolución A. ¿Ok? Esto es lo que yo tengo. ¿Sí?
Bien, pero a mí me están pidiendo la concentración de la solución A. Entonces, lo que yo me tendría que preguntar es, ¿esa solución A qué volumen total tiene? Si ustedes leen todo el texto o lo ven resumidito en este esquema, resulta ser que esa disolución tiene un volumen total de 25 mililitros de la disolución A. Entonces, si yo encuentro las milimoles que hay en la disolución A, en el volumen total, pues ya me estaría acercando a su concentración. Entonces hacemos esa reglita de 3 y entonces decimos, ¿qué pasó, Edgar? Tengo una pregunta. Nosotros tomamos una alícuota de la disolución A, pero esa alícuota ya no la diluimos, sino que esa misma es la que estamos valorando. Entonces, tendríamos que hacer la regla de 3 en esta ocasión, porque, bueno, mi lógica, no sé si esté bien yo, pero mi lógica me dice que si estoy valorando ya de mi alícuota de 15 mililitros, que ya no la diluí, tiene la misma concentración que nuestra solución A, porque pues no le agregamos ningún volumen de agua ni nada, sino que solamente fue muestra. Entonces, no sería nada más sacar la concentración ya directamente de los 15 mililitros. Y si vamos a sacar una regla de 3, sería en este caso, ahora sí, para la muestra comercial o para la concentración de la muestra comercial, que sí fue diluida o bueno, aforada a los 25 mililitros. Bueno, no sé si sea correcto eso, pero es No, lo que me dice mi lógica. no, sí, es totalmente correcto. Aquí lo que nos está indicando Edgar, así a grandes rasgos, es que él se va a evitar esta regla de 3. ¿Ok? ¿Por qué se va a evitar esta regla de 3? Porque él tiene conocimientos previos que le permiten evitarse esta regla de 3. ¿Cuáles son esos conocimientos previos que tiene Edgar y que le permiten hacer eso? Porque ahora sí que esto, les digo, hay varias maneras de hacerlo. O sea, estrategias hay muchas. Todo depende también de qué bagaje yo ya cargue, qué conocimientos previos yo ya tenga, pues para poder realizar algunas simplificaciones, algunas rutas más cortitas y evitarme algunas operaciones. Lo que Edgar sabe es algo que se conoce como propiedades intensivas y extensivas de la materia. Quien maneje esto, quien esté consciente de lo que significa una propiedad extensiva y una propiedad intensiva de la materia, puede hacer uso de lo que está utilizando Edgar. Y por eso aquí otra vez lo importante de la conclusión, porque en la conclusión ahí se debe de meter justamente eso, ¿no? Porque si uno lo ve, pues sí, me estoy evitando un cálculo por ahí, pero me lo estoy evitando justificándolo claramente porque yo sé que conozco esto de las propiedades intensivas, ¿no? Claro, nada más que el problema aquí es que como yo no tengo esta bolita de cristal para poder saber lo que piensa y el conocimiento que tiene Edgar o cualquiera de ustedes, pues por eso es que lo tienen que escribir. ¿Qué es lo que sabe Edgar? Edgar sabe que la concentración es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que no depende de la cantidad. No importa si tengo 25 mililitros, si tengo 15, si tengo una piscina, si es el mar entero, ¿sí? A final de cuentas, la concentración va a ser la misma. Pero ese es un conocimiento que tiene Edgar. Ojalá y espero que todos los demás lo tengan y lo entiendan, ¿ok? Pero que no lo tiene, pues ni modo, tenemos que hacer talacha. Pero tampoco es, ¿cómo les diré? No por eso significa que estoy en desventaja o que no lo voy a poder hacer, no. O sea, simple y sencillamente nada más es seguir la lógica en este caso, ¿sí? Entonces,
lo que Edgar propone es que si yo ya conozco las milimoles que hay presentes en los 15 mililitros y que estos 15 ya es solución A, pues si yo saco la concentración aquí, es la misma que la que hay acá. Eso es lo que nos quiso decir Edgar, ¿ok? Pero que no tenga ese conocimiento previo, pues ni modo. Lo que vamos a tener que hacer es justamente esta reglita de 3. ¿Ok? Entonces, ahorita, Edgar, si quieres que terminemos esta reglita de 3, nos dice si sí llegaste tú a esa misma concentración, que lo más seguro es que sí, porque en efecto es una propiedad intensiva de la materia. Sí, sí se llega a lo mismo. Lo acabo de hacer. Entonces, Ok. sí, sí se llega a lo mismo. Claro. Claro, porque es una propiedad intensiva de la materia. Bueno, la concentración, ¿de acuerdo? La concentración. Bien, entonces si hacemos esta reglita de 3, pues ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar 1 por 25 y dividirlos entre 15. ¿Ok? Y eso nos da 1.6666 y todos los 6 que quieran. Entonces nos daría aquí 1.66 y todos los 6 que ustedes quieran, milimoles del benzoato. ¿Ok? Esas son las milimoles. ¿Qué pasó, Hernández? Ese es para, bueno, tienes duda, porque ese es para calcular la concentración del analito, ¿no? Es para conocer la concentración del analito en la solución A. ¿Ok? Ah, ok. Bueno, ¿por qué en la solución A, Carla? Porque por eso estamos tomando el volumen total de la solución A, que fueron 25 mililitros. Ahí en tu dibujito lo puedes ver que son 25 mililitros. ¿Ok? Es más, te lo voy a poner, de todos modos lo necesito poner. Ya. Vamos a venir para acá. Y esa regla de 3 lo que representa es lo siguiente, mira. Lo que representa es, la regla de 3 te decía, yo tengo esta milimol en 15 mililitros de solución A, porque de ahí lo sacaste. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas milimoles debe haber aquí que también es solución A, pero que ya no son 15, ahora son 25, que es el volumen total? Y este resultado que te dio de 1.666 y todos los 6 que quieran, significa que son las milimoles que tienes en este matracito de 25 mililitros. ¿Sí, Carla? Sí, perfecto, gracias. Ok, ahora viene la cuestión. Yo quiero la concentración aquí y la quiero en molar. ¿Qué significa molar? Molar significa hacer un cociente de cuántas milimoles, lo voy a poner en milimoles porque el volumen está en mililitros, de cuántas milimoles hay de mi analito, que en este caso es el benzoato, en ese volumen de mililitros de disolución, que aquí la disolución es la disolución A. ¿Ok? Entonces, no es cierto que ya encontré las milimoles de benzoato, estas que hay en este volumen, y que este volumen de disolución A total son 25. Entonces, si hago el cociente de 1.6666 entre el volumen de la disolución A, que son 25, pues entonces ya tengo la concentración. Y este valor que está aquí es la concentración del benzoato presente en la disolución A. ¿Ok? ¿Se entendió cómo obtuvimos la concentración molar en la disolución A? Sí, profesor. Ok, y todos los demás, aparte de, bueno, Edgar, ¿sí? Ok, porque bueno, Edgar tenía otra manera más fácil de hacerlo.
Platícanos, Edgar, ¿cuál era la manera más fácil de hacerlo? Pues nosotros ya teníamos las milimoles a partir de la estequiometría de nuestra tabla de variación de cantidades molares. Entonces ya sabíamos que teníamos una milimol, perdón, de benzoato. Y eso pues ya nada más lo dividiríamos entre los mililitros de nuestra alícuota, que serían 15 mililitros. Y uno entre 15 da lo mismo, 0.06 periódico. ¿Ok? ¿Ya ven? Llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo pudo hacer Edgar y quizás algunos otros de ustedes, porque saben que la concentración es una propiedad intensiva. Es decir, no importa si hayan sido 15 o hayan sido 25. Como ambos 15 y 25 son solución A, pues entonces ambos han de tener la misma concentración. Ahí nada más lo que hay que dividir es la cantidad que le corresponde a cada volumen. ¿Sí? En este caso, si quiero usar 15 mililitros, será con 1 milimol, porque este milimol llegó aquí de los 15. Si yo quiero usar los 25 mililitros, entonces tendrá que ser con esta cantidad, 1.666 y todos los 6 que quieran, que fue la cantidad que encontramos aquí. ¿Ok? Y en ambos casos llegamos a la misma concentración. Entonces, para matar pulgas hay un montón de maneras de hacer. La cosa es hacerlo bien, ¿ok? Para matarlas. Entonces aquí, pues ya vienen de alguna manera dos caminos diferentes para llegar. Claro que si por alguna razón no me acuerdo de lo que es una propiedad intensiva y me va a costar trabajo justificarla, de que cómo es que aparece así nada más de golpe y porrazo el valor, está bien, no hay problema. Para eso tenemos este otro camino que de alguna manera sigue una lógica, ¿ok? Y una lógica química en este caso, porque es la forma en cómo se preparó la solución o la forma en cómo de esta solución se tomó después una alícuota y que esto viene reforzado en el procedimiento, ¿ok? Bueno, entonces ya encontramos la concentración molar del benzoato en la solución A. Ahora vamos a encontrar la concentración porcentual masa volumen del benzoato en la muestra de interés. Pero antes de ello, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, sí. ¿Qué pasó, Edgar? Ay, perdón. Bueno, a mí me surge la duda de, ya tenemos nuestra concentración de disolución A, pero si, por ejemplo, quisiéramos conocer la concentración de la muestra, entonces aplicaríamos de nuevo la regla de 3, pero ahora en vez de tener los milimoles, usaríamos la concentración de nuestra disolución A. Muy buena pregunta. Qué bueno que lo preguntas. Es muy frecuente hacer eso. Es muy frecuente, me encuentro muy frecuentemente al revisar ejercicios, exámenes, lo que sea, una regla de 3 en donde aquí ponen molar, por ejemplo. Vamos a hacerlo, si quieren. ¿Qué es lo que está proponiendo Edgar? Y quizás la mayoría o algunos de nosotros hacemos eso. Ponemos aquí 0.06 molar. Eso está en 25 mililitros. Y decimos, ¿cuánto hay en 15, por ejemplo? ¿Por qué en 15? Porque es el volumen, o ¿qué volumen pondrías, Edgar? No, sí, Ay, 15, porque ese es los mililitros. Bueno, nuestro problema dice que tomamos 15 mililitros de la muestra comercial y los llevamos al aforo de 25. Entonces, sí, exacto, 15. exacto. O sea, aquí, bueno, dio la casualidad que quisieron poner el mismo volumen cuando les pregunté cómo armarlo, y bueno, esto a veces causa un poquito de confusión, pero pues así lo dictaron. Ahora son estos 15. Ya no estamos hablando de estos, ¿eh? Estos son 15 de disolución A. Ahora ponemos 15, pero porque es el volumen de la muestra que saqué del producto comercial. Pues ahora estos 15 son estos, ¿eh? No estos. Pero sí, tomamos los 25 y entonces ahora me regreso un pasito atrás y entonces tomo estos 15. Pero aguas, ¿eh? Son estos, no estos. Bien.
Ahora. Entonces le ponen 15 y van a ver lo que vamos a obtener. Cuando hacemos esa regla de 3, vean lo que obtenemos. Es multiplicar 0.06 y todos los 6 que quieran. Pero ahorita bueno, vamos a dejarlo. Vamos a multiplicarlo por 15 y lo vamos a dividir entre 25. ¿Ok? Eso es lo que me pide la regla. Y vean el valor que me da. 0.039. ¿Ok? Si lo redondeamos es 0.04. Vamos a dejarlo a 2 decimales como lo tenía este acá. Entonces vamos a dejarlo en 0.04. ¿Ok? 0.04 molar. ¿Vale? Ahora. Antes de decir cualquier cosa, quiero que piensen lo siguiente. Vamos a esperar. Quiero que piensen lo siguiente. Ya está empezando a hacer calor, ¿ok? Ya se empieza a sentir que la primavera ya está próxima en llegar, ¿no? Entonces de repente ya a ciertas horas del día como que ya el calor como que ya se siente, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto en lugar de ser el producto comercial, esto es una sabrosa bebida, la que a ustedes les guste. Espero que ahorita a su mente no venga algún refresco, y menos de esos negros esos, pero bueno. Espero que venga, no sé, alguna agüita de sabor, ¿no? Una horchatita, algún agua, o agua simple, ¿no? Pero ahorita agua simple no me conviene para explicar lo que quiero, entonces, alguna agüita de sabor, que obviamente no sea ningún refresco, ninguno de esos jarabes que hacen pasar también por jugos, sino que sea una agüita hecha en casa, ¿no? O ahí preparadita de naranja, de lo que ustedes gusten más. Entonces tienen nuestra agüita aquí. Y esta agüita, pues obviamente está en el refri, ¿no? Está bien muerta esta bebida. Y pues se antoja muy bien cuando ya empieza a hacer calorcito, ¿no? Pero pues obviamente ustedes la tienen y cuando la sacan, pues a cualquiera se le antoja, ¿verdad? Entonces, pues para que de alguna manera pueda alcanzar, porque bueno, la van a compartir, pues le hacen una dilución, ¿ok? Agarran, no la agarran toda, ¿no? Porque bueno, de alguna manera, pues sí quiero compartir, pero pues yo me voy a quedar con la original, ¿no? Nada más tomo ahí un poquito, no sé, agarro, vierto un poco en un vasito, y para que no se vea que le estoy poniendo muy poquito, pues la completo con volumen, ¿no? Unos 10 mililitros para que ya se vea al menos un vasito decente y ya se lo pueda compartir a mi profesor, ¿no? Ya no digan de que no le quise compartir, ¿no? Claro, yo me tomo la original, pero haciendo eso, ¿ustedes creen que va a saber igual esta que esta? ¿O que su color se va a ver igual de esta con esta? No. No. No, ¿verdad, Stephanie? Va a estar diluida, ¿sí? Va a saber, pues, no tan rica como esta, porque le agregué agua simple. Es más, el color se va a ver un poco más tenue, va a estar un poco descolorida, ¿sí? Quizás sí sepa naranja, quizás sí sepa horchatita, pero rebajada. En cambio, esta es la buena, esta es la que no está diluida, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasó? Que le bajé la concentración. Esta está menos concentrada con respecto a esta. Esta está más concentrada que esta. Es decir, estos 15 iban concentrados, pero cuando entraron aquí y le completé los 10 a ese vasito, pues ya ahí quedó diluida. Entonces la concentración que hay en 15 es mayor que la que hay en 25. ¿Sí me creen esto? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok. Ahora vean ustedes lo que sucedió en el cálculo. Cuando yo voy al cálculo, vean lo que me está diciendo.
me está diciendo que la de 15 mililitros está menos concentrada que la de 25. Eso no tiene sentido. Se supone que esta es la que sabe mejor que esta. Y sabe mejor porque está más concentrada que esta. Y eso no pasó en el cálculo. Entonces, era lo que le decía a Edgar. Las calculadoras y los algoritmos matemáticos pueden hacer operaciones y están bien. La cosa es interpretar lo que está ocurriendo ahí. ¿Ok? Si yo lo dejo así, espantosa X, nada más por pura lógica, porque esta debe estar más rica que esta. Esta debe de tener un color más intenso que esta. Esta debe tener un mejor sabor que esta. Pero curiosamente la que sabe mejor, la que se ve mejor, y la que está más fría incluso, porque cuando ya le pongo los 10 litros de agua, pues si se los puse fríos, qué bueno, pero si se los puse al tiempo, pues se va a entibiar eso. Pero curiosamente la que está más fría, la que está, sabe mejor y la que tiene mejor calor, sabor y color, es la que está más diluida. ¿Verdad? No tiene sentido. ¿Por qué pasó eso? Porque esta regla de 3 está mal planteada. Y ustedes dirán, no, pero ¿por qué si esta es la concentración que hay en los 25? Sí, es la concentración que hay en los 25. Pero aquí viene un problema de concepción de lo que son las reglas de 3. Y esto otra vez son conocimientos previos que ustedes deben de saber. Y si no, pues aquí se los decimos. Una regla de 3, que son unas poderosas herramientas, la verdad es que a mí me encantan las reglas de 3, pero hay que tener cuidado con utilizar las reglas de 3. Las reglas de 3 solamente sirven para propiedades extensivas de la materia. Y aquí es donde otra vez entra ese concepto de propiedades intensivas y extensivas. Las reglas de 3 solamente se plantean con propiedades extensivas. Nunca se plantean con propiedades intensivas. Y la concentración es una propiedad intensiva. Y es ahí donde la marrana tuerce el rabo. Porque sabiendo que es poderosa, se la quiero aplicar a esto, pero pasando de lado de que esta es una propiedad intensiva. Y ahí es cuando dejan de funcionar. ¿Ok? Entonces espero que con esto no volvamos a plantear poderosas reglas de 3 con propiedades intensivas y extensivas. Siempre son con extensivas y extensivas, extensiva y extensiva. Nunca una intensiva y una extensiva, porque no cuadra. ¿Ok? Por eso la importancia de, después de meter cosas a la calculadora, reflexionar sobre el resultado que yo tengo. ¿Tiene sentido? ¿Es lógico lo que yo estoy poniendo? Porque luego dicen, es que la calculadora me dijo, la calculadora le salió así. Bueno, sí, pero bueno, también tú le puchaste a la calculadora, pero todavía más aún, ¿qué te está diciendo este valor? ¿Tiene sentido con lo que en la naturaleza se supone que tú hiciste? Pues no, no tiene sentido, es ilógico. No puede ser que la más fría, la más sabrosa y la más con mejor color tenga una concentración menor al que está menos fría, menos sabrosa y descolorida. ¿Vale? Entonces, espero que con esto no volvamos a cometer ese clásico error. O sea, es un clásico error hacer ese tipo de reglas de 3. Bueno, la voy a borrar para que no... Bien, entonces, ¿cómo doy el siguiente paso? ¿Cómo llego ahora a encontrar la concentración en el producto comercial?
Bueno, para llegar ahora al producto comercial, pues yo voy a usar otra poderosa regla de 3, pero de diferente forma, ¿ok? Bien, ¿qué voy a decir primero? Lo que voy a decir primero es que yo ya encontré la cantidad de milimoles que hay aquí, ¿ok? Y entonces me vuelvo a hacer la misma pregunta que hace rato, ¿sí? Cuando yo había encontrado esta cantidad aquí, me pregunté, ¿y cómo llegó aquí esta cantidad, 1 milimol? ¿Por generación espontánea? No, de los 15 de la alícuota. Entonces hago lo mismo acá. ¿Cómo llegó aquí el 1.666 y todos los 6 que quieran a este matraz? ¿Por generación espontánea? No, llegaron de estos 15 mililitros, que no son cualquier 15 mililitros, son 15 mililitros del producto comercial. Entonces ahí ya puedo armar mi regla de 3, ¿ok? Es decir, lo que yo diría es que esos 1.666666 vienen de 15 mililitros. Es decir, yo pondría 1.66 y todos los 6 que quieran, milimoles. ¿De qué? De benzoato están en 15 mililitros. Y ahí la importancia de poner cantidad de unidades y de qué. Porque a mí me puedo confundir con estos 15 y estos 15. Estos son 15 ya de producto comercial. ¿Ok? Y no es cierto que me están pidiendo la concentración ya en el producto comercial, ¿sí? Entonces aquí otra vez se pueden derivar diferentes rutas. Bueno, yo les voy a poner la más larga, si ustedes quieren así, pero la más lógica. Entonces, ¿qué me diría la lógica? Pues otra vez hay que recurrir a el concepto de concentración molar. ¿Qué significa concentración molar? Pues significa la cantidad de milimoles, lo voy a poner en milimoles porque el volumen lo tengo en mililitros, es la cantidad de milimoles que tengo de benzoato por unidad de volumen. ¿Sí? Siempre es por una unidad de volumen. 1 mililitro, 1 litro, ¿sí? De la disolución. En este caso, ¿quién es mi disolución? Pues es el producto comercial. ¿Ok? Bueno, voy a hacerla por acá para que no sea tan quemadito. ¿Ok? Ok. Esa es la definición. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo quiero la concentración molar que sé que es la cantidad de milimoles que hay en 1 mililitro de la disolución producto comercial, pues entonces vamos a calcular cuánto hay en 1 mililitro del producto comercial. Y tan. Y entonces hacemos esa regla de 3. ¿Ok? Hacemos mi regla de 3 en donde ponemos 1.6666 por 1 entre 15. Y ya por ahí alguien se imaginó o aplicó lo de las propiedades intensivas, espero que había una manera más rápida. ¿Ok? Y eso nos da 0.11, bueno, vamos a dejarlo ahí, milimoles. Bueno, lo dejo ahí porque ahorita más es una cuestión didáctica, ¿eh? Ya ustedes saben que cuando tengan que hacer estos cálculos hay que meter todas las unidades y ya hasta el final es que se redondea. Milimoles de benzoato. ¿Ok? Entonces estoy diciendo cantidad, unidades, ¿de qué son?
Entonces dirán ustedes si no ya llegamos a la concentración en el producto comercial, porque yo ya encontré la cantidad de milimoles de benzoato que hay en 1 mililitro de esa disolución de producto comercial. Y no es esta la definición de molar. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la concentración? Pues 0.11 molar. ¿Ya acabé? Bueno, no le pongo, sí, porque recuerden que no me lo están pidiendo en molar, me lo están pidiendo en porcentual, pero ahorita lo vamos a transformar. ¿Qué pasó, Edgar? Me perdí en una parte de... Nosotros teníamos los 25 mililitros diluidos. ¿Cómo pasaron a 15 mililitros? Bueno, yo entiendo que son los 15 mililitros que agregamos, pero la dilución no va a afectar entonces la concentración. Bueno, sí afecta, pero entonces, bueno, ya no entendí ahí, perdón, me perdí. Sí, claro. Mira, tú habías encontrado que en los 25 habían 1.66, ¿sale? Tú llegaste a esto. Ahora, ¿pero qué es lo que dices? Esta cantidad que está en los 25, ¿cómo es que llegó aquí? Llegó de los 15. Que en realidad esta cantidad estaba contenida en 15 mililitros. Es como lo siguiente, a ver si queda claro esto, viéndolo de otra manera. Claro que va a ser un poco complicado porque vamos a decir que en lugar de 1.6, vamos a decir que son 2, ¿vale? Vamos a decir que son 2 milimoles, ¿sí? Vamos a suponer que aquí habían 2 milimoles. Ahorita vas a ver por qué estoy cambiándole a 2 en lugar de 1.6666. Vamos a suponer que aquí son 2 milimoles. Bien. Vamos a pensar lo siguiente, Edgar. Vamos a suponer que decidiste, después de ver una serie llamada Los Peces Dorados, decidiste comprarte un pez dorado, ¿vale? Entonces vas a tu mercado de preferencia, vas a tu tienda de preferencia donde puedes adquirir mascotas, ajá, y pues te encuentras ahí con una gran variedad de peces dorados en diferentes peceras, ¿ok? En diferentes peceras hay una diferente cantidad ahí de pececitos dorados, ¿ok? Bien. Y resulta ser que, pues tú, pues sí, quieres un pez dorado, pero no quieres que esté solito, quieres la parejita. Por eso son 2, ¿ok? Entonces, la persona que te atiende, de toda esa pecera, pues solamente agarra un volumen en donde vayan esos 2 peces. Y suponte que son 15 mililitros. Agarró una bolsita de plástico, te puso 15 mililitros y, claro, no lo va a medir, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ahí son muy obsesivos con los volúmenes, las mediciones, son muy prolijos, entonces son cuidadosos en esas cosas, ¿no? Y entonces vamos a suponer que sí, en esa bolsita hay 15 mililitros y están tus 2 pececitos. Llegas a tu casa, tienes tu pecera de 25 mililitros y entonces, pues lo que haces, una es, pues agarrar un sedacito y pasarlo, ¿sí? Pero lo más fácil o lo más práctico es que agarres la bolsita de 15 mililitros y la abiertas, así como va, a tu pecerita de 25, ¿no? Con todo el agua, ¿sí? Entonces, ese es el punto. El punto es, en tu pecerita no tenías peces. ¿Cómo llegaron esos 2 peces a tu pecerita? Llegaron de este volumen, de estos 15 mililitros. Por eso es que tú puedes replantear la regla de 3. Tu regla de 3 inicial te decía que en tu pecerita habían 2, que en los 25 mililitros habían 2.
Sí, quizás llegó tu mamá, tu papá, algún familiar, y cuando ellos lo ven, pues sí, ellos ven que en esos 25 hay 2, pero no llegaron de esos 2, no salieron porque sí de ese volumen, ¿ok? No le echaste ahí trapos viejos y suciedad como antes se creía en el medioevo, que si tú hacías eso, pues de ahí salían ratas, pues no, o sea, tú tenías nada más ahí tu pecerita, ¿ok? Y cuando alguien fue a verlo, pues sí,